Muy buenas, feliz sábado para ustedes. Damos gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos regala de estar con ustedes aquí nuevamente. Hoy compartiendo un tema en este hermoso sábado de mañana con en esta hermosa predicación hoy para poder seguir en esta hermosa tarea de crecer espiritualmente y de hacerlo para la gloria del Señor. Bien, vamos a ver si está bien aquí. Estamos haciendo una prueba aquí con la conexión. Vamos a ver. ¿No? Bien. Vamos a iniciar. Damos gracias a nuestro hermano Wilson que está allí con nosotros desde Salamina. Gracias a los que se van a conectar de muchas partes. Tenemos personas que se nos conectan de Chile, hermanos que están en Perú, en Ecuador, aquí mismo en Bucaramanga, aquí en Aguadas también se conectan, también aquí en Aranzazu. Y bueno, queremos agradecer al Señor porque esperamos que esta predicación de hoy sea para el enriquecimiento espiritual de nuestras vidas. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, así que allí como están vamos a inclinar el rostro en señal de reverencia y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte porque nos brindas esta hermosa oportunidad de compartir tu palabra con nuestros hermanos y amigos que se conectan. Queremos pedirte por favor que nos ayudes con tu Santo Espíritu para que al abrir tu palabra, Señor, sea Él el que nos enseñe, sea Él el que nos motive, Señor, a seguir fiel y obediente. Mantenga, Señor, periodo de gracia mientras se manifieste Cristo por segunda vez a esta tierra. Por favor, sostén la transmisión, permite que todo salga para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias. Por favor, busquen sus Biblias y vamos a abrir el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer el verso 17. Tenemos algo muy particular aquí que aprender hoy. Primero, en la vida espiritual hay un conflicto entre el bien y el mal. Y en ese conflicto entre el bien y el mal nosotros somos la parte central porque el enemigo busca la manera de tomar el control del ser humano. Ahora, Apocalipsis 12, 17 trae tres aspectos importantes que quiero resaltar. Leemos el texto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el contexto simbólico que está hablando aquí Apocalipsis, vamos a resaltar dos cosas. Primero, ¿quién es el dragón? Versículo del mismo capítulo 12, el versículo 9. Fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Es decir, que la figura que se menciona aquí como dragón es el enemigo. La segunda figura que se menciona aquí es la mujer. Capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 14, 15, nos da la aclaración de que esa mujer que hace representación simbólica a la iglesia de Cristo, la iglesia que Dios tiene en esta tierra, es la misma iglesia del Antiguo Testamento, es la misma iglesia del Nuevo Testamento, es la misma iglesia del tiempo del fin. Y da las características de la iglesia. El verso dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero dice que el dragón se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, contra el remanente. Quiere decir que en el Antiguo Testamento Dios dio un pueblo que, a pesar de su apostasía y su idolatría, tuvo un pueblo que se mantuvo fiel. Lo mismo en los periodos de la iglesia cristiana a través de la historia. Apostató, se desvió por muchos caminos, pero
Dios siempre mantuvo un cuerpo de creyentes fieles y obedientes. Mire, para la iglesia del tiempo del fin, Dios mantendrá cristianos fieles y obedientes. No estoy diciendo que la iglesia va a apostatar, no. Estoy diciendo que algunos miembros de la iglesia, sí, algunos que forman parte de la iglesia del tiempo del fin, no van a tener la misma credibilidad y la misma confianza en Dios como los que se mantienen fieles y obedientes. Obviamente, sus acciones no van a concordar con lo que dice la Escritura. Pero el enemigo se fue a hacer guerra, dice aquí, el dragón, la serpiente antigua, contra el remanente, la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, la primera frase que quiero resaltar es: el dragón se llenó de ira. Esta frase en el griego usa una acción pasiva. O sea, el verbo denota una acción pasiva, más no activa. Y la palabra ira que usa aquí es encolerizar, llenarse de exasperación, llegar a exasperarse. Ahora, nótese que la acción es pasiva. Ahora, no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida tuvieron alguna dificultad, algún problema que les causó ira. Pero sencillamente esa ira se quedó ahí en silencio. No actuó, pero había ira. O sea, lo que el texto está diciendo aquí es que el dragón, Satanás, se encolerizó, se exasperó, pero se estuvo pasivo en esa exasperación, maquinaciones en ese estado emocional. Es decir, el enemigo empezó a maquinar, encolerizado, estando exasperado, y empezó a hacer una estrategia de guerra. Ahora, ¿qué fue lo que él empezó a analizar en esta estrategia de guerra? Porque dice que se fue a hacer guerra, encolerizado, lleno de exasperación, pero de manera pasiva. ¿Cuál es la estrategia de guerra? Yo estuve analizando un poquito por internet esa curiosidad de saber estrategias de guerra. Y hay una base fundamental en la estrategia de guerra. Primera base fundamental: descubrir la debilidad del enemigo. Esa es la primera base. Y el enemigo, es decir, el dragón, la serpiente antigua que se fue a hacer guerra, está tratando de descubrir la vulnerabilidad, es decir, en qué parte es vulnerable a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y empieza a analizar, encolerizado, lleno de ira, ¿sí? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? Y él analiza la naturaleza humana en cada caso particular y ve cómo hace lo posible para ganar esta guerra y tomar el control de los hijos, las hijas de Dios, de la imagen de Dios, que son los seres humanos, tratar de tomar el control, y tiene un propósito, tiene un objetivo. San Juan capítulo 10 dice: el enemigo vino a destruir, a causar dolor, a causar angustia, a causar llanto, a causar desesperación, a que el ser humano pierda la credibilidad y no tenga esperanza. Ahora, lo segundo, dice aquí, se fue a hacer guerra. Estamos en una guerra de consecuencias eternas. Ahora, ¿cuál es el objetivo en esta guerra? Porque nadie sale a pelear porque sí, no. El enemigo, de manera pausada, encolerizado, empezó a analizar tu debilidad, mi debilidad, y se fue a hacer guerra para tomar el control. El enemigo quiere fidelidad y obediencia. Dios quiere fidelidad y obediencia. Y así como el enemigo se va a hacer guerra y usa tal vez alguna estrategia sobrenatural, Dios tiene el poder del Espíritu Santo que está a disposición tuya y mía, precisamente para mantenernos fieles y obedientes a Dios en esta guerra. Ahora, Él quiere tener el control de la mente y del corazón. Él quiere tener ese control. Ahora, ¿sabías tú que el enemigo, el dragón, tiene estrategias de guerra?
Perdón. Sí, él tiene estrategias de guerra. ¿Cuáles son esas estrategias que el enemigo tiene en esta guerra? Porque cuando él descubre mi debilidad, cuando él descubre tu debilidad, va a hacer una estrategia y va a empezar a usar esa estrategia. Voy a leer Efesios en el capítulo 6, por favor, si quieren acompáñenme. Efesios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 12. Efesios capítulo 6. Versículo 12. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, Efesios nos está mostrando las dimensiones de nuestro enemigo. Aquí dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. No, nuestra lucha no es contra el que vemos. No, nuestra lucha no es con el que habla mal de nosotros. No, nuestra lucha no es con el que me hiere, con el que me dice palabras ofensivas. No, nuestra lucha en el ámbito espiritual no es con aquel que me hizo daño. No, aquí dice que en el ámbito espiritual la lucha es con alguien que no es sobrenatural, no se ve. Ahora, dice aquí que tiene principados y tiene potestades y tiene gobernadores de las tinieblas. Es decir, que este enemigo, el dragón, que se llama Diablo y Satanás, tiene un ejército. Sí, un ejército y está organizado buscando estrategias para poder ganar la obediencia y la fidelidad de los seres humanos, y dentro de esos quiere conquistar a los hijos y a las hijas de Dios. Abro paréntesis. Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo o hija de Dios. Dios cuida de sus criaturas. El sol sale para todos, la lluvia cae para todos, pero no es lo mismo recibir la bendición siendo hijo o hija de Dios que siendo criatura de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Cierro paréntesis. Aquí el enemigo tiene una estrategia de guerra. Tiene estrategia de guerra. Nuestro enemigo no se ve. Nuestro enemigo es espiritual. Es sobrenatural. Tiene un ejército y ese ejército está organizado. Ahora bien, él solo busca destruir. Voy a leer el texto que había citado en San Juan en el capítulo 10. Es el versículo número 10. San Juan capítulo 10, versículo número 10. Permítame y leo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que Dios está diciendo aquí, el enemigo viene para matar, para destruir, para robar, para quitar. Ahora bien, este enemigo que se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, que lo primero que busca es tu debilidad, mi debilidad, que está iracundo, que está lleno de ira. Él está analizando, está buscando ¿qué estrategias utilizar? ¿Cuáles son las estrategias que el diablo utiliza en esta guerra? Ahora, nótese bien, ¿sí? Que se fue a hacer guerra no contra Dios. No, aquí el texto no dice que se fue a hacer guerra contra Dios, no se fue a hacer guerra contra Cristo, no hace guerra contra el Espíritu Santo, no hace guerra contra los ángeles, no. Él se fue a hacer guerra contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Voy a analizar tres estrategias que logré descubrir. Yo sé que tal vez no son las únicas, pero logré descubrir tres estrategias que el enemigo utiliza para ganar la batalla. Ezequiel capítulo 28, verso 16. Ezequiel capítulo 28, verso 16. ¿Ya lo tienen? Perfecto, acompáñenme por favor. Ezequiel 28, 16. El texto dice:
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. A causa de tus contrataciones, de la multitud de tus contrataciones. La palabra que se usa aquí en el hebreo es de la raíz rakal. Esa raíz rakal es la misma raíz que se usa para la palabra de Levítico 19:16. Y voy a leer Levítico en el capítulo 19, en el verso 16, para saber cuál es la misma raíz de la palabra. Levítico capítulo 19, el verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de yo Jehová. La palabra chismeando que se utiliza aquí es de la misma raíz rakal que se usa en Ezequiel en el capítulo 28 para las contrataciones. La palabra contrataciones aquí en esta parte del hebreo significa la persona que comercia, pero con la intención malsana de ganar siempre mientras comercia o negocia. Es aquel que anda haciendo negocios, pero con la única intención de ver a quién tumba para ganar en el negocio. Esa es la intención de la palabra de las contrataciones, es decir, meter mentira, meter engaño con el único objetivo de sacar provecho, y es la misma raíz que se usa en Levítico 19:16 para la palabra chismear. La pregunta que les voy a hacer es la siguiente: ¿cómo engañó Satanás a los ángeles del cielo? Con mentiras, a causa de la multitud de tus contrataciones, con chisme, metiendo cizaña allá, diciendo que la ley de Dios no era para darnos libertad, una falsa libertad de Dios con la ley, diciendo que hay una injusticia divina por no recibir él la reverencia que se le daba a Cristo, generando desconfianza en el cielo, generando descontento en el cielo. Ahora, él no manifestó sus verdaderas intenciones. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Satanás? Mire, Isaías nos lo muestra en el capítulo 14, en el versículo 13 y en el versículo 14. Isaías muestra cuáles son las verdaderas intenciones que tenía el enemigo, que no se a los ángeles. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Leo para ustedes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Leo la primera frase del verso 13. Tú que decías en tu corazón, lo guardaba en su corazón. No se lo dijo a los ángeles que él quería establecer un trono y que quería quitarle el puesto a Dios y quería ser como Dios. Él utilizó el chisme, la farsa, el murmurar con un ángel, murmurar con el otro, y empezó a generar desconfianza en la autoridad divina. Estrategia número 1, que el dragón encolerizado se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Utiliza hoy el enemigo contra los hijos de Dios? Generar desconfianza, generar duda, que el uno dijo, que el otro dijo, que él subió, que él bajó, que esto debía ser así, que esto no debiera ser así. Y el enemigo sabe que cuando genera desconfianza dentro del pueblo de Dios, entonces no hay unidad. Se desquebraja. Ahora, Efesios en el capítulo 6 dice que mi enemigo no es el que se ve. No.
Mi enemigo no es el que me hace daño, mi enemigo no es el que habla de mí, no es el que me perjudica. No, el enemigo en esta guerra, porque estamos en guerra, es un enemigo invisible que intenta influenciar sobre los hijos y las hijas de Dios dentro de la iglesia, porque son los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Ellos tratan de ser influenciados por el enemigo sencillamente para generar desconfianza, desconfianza en el liderazgo, desconfianza en la tarea de la iglesia, desconfianza en la veracidad de lo que se enseña en la palabra de Dios. En fin, estrategia número 1. El enemigo quiere negociar con mentiras, quiere sembrar cizaña, quiere generar desconfianza en ti y en mí. Y él sabe que la mayor debilidad del ser humano es que pierda la confianza en lo que dice Dios en su palabra. Y en los seres humanos, independientemente si tomaron su decisión o no, son hijos o hijas de Dios, en las criaturas de Dios el enemigo quiere generar desconfianza. Que la confianza sea depositada, no en lo que dice Dios en su palabra, no en la esperanza de salvación, de vida eterna, no en el perdón que está ofrecido en la cruz, no. Él quiere generar desconfianza en lo que dice la palabra de Dios para que tu confianza sea depositada en el trabajo, en la prosperidad, en el estudio, en la familia. En cosas buenas el enemigo quiere que tú deposites la confianza, pero no en Dios. Estrategia número 2. Génesis en el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es la estrategia número 2? La estrategia número 2 viene en respuesta a esta pregunta. ¿En qué consistió el pecado de Adán y Eva? Nótese que el enemigo se disfrazó, no se presentó como él era. Él utilizó a la serpiente, que era el animal más astuto de todos los animales del campo. La palabra astuto aquí no es la misma del castellano. La palabra astuto aquí significa digna de admiración. Entonces el animal más digno de admiración que había en la creación, es decir, que causaba más admiración probablemente por su belleza, probablemente por sus colores, por su hermosura, fue el animal que utilizó el enemigo para engañar, y el único objetivo que quería el enemigo, el dragón, que se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, dice aquí que era que Adán y Eva desobedecieran lo que Dios les había dicho que no hicieran. Voy aquí a entrar en un juego de palabras. Dios a veces pide que nosotros hagamos algo con el único objetivo, en su invariable amor y en su misericordia, de mantenernos en el círculo de protección, porque Él no quiere la muerte del que muere. Pero a veces Dios nos pide que no hagamos algo porque Él desea que no nos salgamos del círculo de protección. Quiere decir que los seres humanos, a la luz de la palabra, algo que debemos hacer para mantenernos dentro de la protección, o sencillamente para ingresar en el pueblo que Dios quiere salvar, o Dios nos pide que no hagamos algo precisamente para no desviarnos de lo que dice su palabra. Y el enemigo empezó a generar, metiendo mentira, con el único objetivo en su estrategia número 2 de quitarle la fidelidad y la obediencia a Adán. ¿En qué consistió el primer pecado? ¿En qué consistió el pecado de Adán y Eva? Sí, esa desobediencia.
deslealtad. Ahora, hay una frase que leí en una matutina hace muchos años, quiero compartirla con ustedes. La obediencia no salva, pero la desobediencia condena. La obediencia no salva, pero la desobediencia condena. ¿Quiere el enemigo llevar a los hijos y a las hijas de Dios, a la iglesia, al remanente de la mujer, a la desobediencia? Sí. ¿A qué? A la desobediencia. Ahora, ¿desobedecer a qué? Desobedecer a... incluyendo el cuarto mandamiento que está allí, que es el sábado. Que sea desobediente en cuanto a que su cuerpo sea protegido, cuidado, porque es templo del Espíritu Santo. Entonces el ser humano, el enemigo quiere llevar al ser humano para que sea desobediente a la santa ley de Dios, para que sea desobediente a su santo sábado, para que sea desobediente y no cuide el cuerpo como templo del Espíritu Santo, que sea desobediente en cuanto a su mayordomía, que sea desobediente a las autoridades de la iglesia, que sea desobediente a las ceremonias de la iglesia, que sea desobediente a los ritos de la iglesia, que sea desobediente a todo lo que Dios pide para mantenerte dentro de su amor, dentro del cerco de su protección. Y el enemigo quiere y conoce tu debilidad, conoce mi debilidad y está en esa estrategia llevándote a la desobediencia. Que sea desobediente. Primero, el enemigo quiere engañarte con mentiras, con chismes, generando desconfianza. Segundo, el enemigo quiere llevarte a que seas desobediente en cuanto a la luz de lo que dice su santa palabra. Tercero, San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 1 al 11. Dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículos 1 al 11. Voy a leer los versículos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso en el pináculo del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, hay tres aspectos aquí que quiero resaltar. De esos tres aspectos necesito que prestes atención. El versículo 11 dice que el diablo entonces le dejó, y dice aquí, ángeles vinieron y le sirvieron. La pregunta es, ¿por qué el diablo no hizo una cuarta? ¿Por qué no hizo un quinto intento? ¿Por qué no hizo un sexto intento? No. Él vino, intentó la primera vez, intentó la segunda vez, intentó la tercera vez y se fue. Ahora, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué el enemigo no insistió? ¿Por qué no usó una cuarta, una quinta, una sexta? No. El texto dice que fue suficiente. Solo tres cosas. Solo tres cosas usará el enemigo en esta tercera estrategia para quitar de ti la confianza y para que seas desobediente. Y aquí viene la tercera estrategia de guerra. Primero, el texto dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que Dios le está diciendo a cada uno de nosotros
tengamos cuidado porque el enemigo nos va a pedir que suplamos nuestras necesidades. Lo que le dijo el diablo a Jesucristo, en aquel lugar le dijo: suple tu necesidad, los demás pueden esperar. Primero estás tú, primero está tu familia. A eso le llaman egoísmo. Eso significa que no hay amor por los demás. Eso significa que no hay preocupación por la condición espiritual de los demás. Incluso no hay preocupación por la condición espiritual de los seres queridos. No hay amor al prójimo. Solo yo y los míos. El enemigo le dijo: mira, suple tu necesidad, los demás que se esperen. Y si tienes que hacer algo sobrenatural, le dijo diablo a Cristo, para que suplas tu necesidad, hazlo, tienes el poder. Lo que el enemigo está diciendo es que, mire, hay un aspecto en la vida de los hijos y las hijas de Dios, en los seres humanos, que es crucial: el amor a los demás cuando se ama al Señor. Cuando yo amo al Señor, entonces amo a los demás. Si yo no amo al Señor, no puedo amar a los demás. No se puede. Y el enemigo quiere que tú y yo, en la debilidad, el dragón que se fue a hacer guerra, en esta guerra, el enemigo quiere que tú seas egoísta. Egoísta contigo, egoísta con los tuyos, egoísta con la iglesia, egoísta para con la misión de la iglesia. Sí. Has sembrado egoísmo. Primero tú. No, pero es que hay que hacer esto. No, pero primero estás tú. Primero está tu familia. Primero están tus necesidades. Los demás que esperen. No hay sacrificio propio por la obra de la iglesia. No hay sacrificio propio por tratar de que este mensaje llegue a los que lo necesitan. Y los que lo necesitan no están en el mundo. Están ahí, al lado tuyo, en tu casa, en tu vecindario, en tu entorno laboral, donde estás en ese círculo de educación. El enemigo quiere que tú seas egoísta, no compartas. No compartas. Segundo, si eres el Hijo de Dios, dice aquí, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que a sus ángeles mandará y te cubrirá. A eso le llaman presunción. La presunción es la falsa fe, es la falsa seguridad. En él es la suficiencia propia. Cuando el ser humano llega a ese punto de que es autosuficiente. ¿Qué es ser autosuficiente? No, yo ya oré. No, yo ya estudié. No, yo no necesito el folleto de escuela sabática porque para eso está la Biblia y ni siquiera la leen. No, es que yo ya aprendí eso. No, es que usted no me venga a enseñar a mí porque yo ya tengo muchos años de experiencia. La autosuficiencia, la presunción, la falsa necesidad en algo que supuestamente ya tiene. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis allá en el contexto de la Odisea? Que dice: tú dices que eres rico, me he enriquecido y no tengo necesidad. La falsa presunción. Y la tercera que está ahí mencionada, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo quiere, en su tercera estrategia, que tú obtengas las riquezas y las cosas. Todo esto te daré. De esa mundanal. Y el enemigo te dice: mira, tienes que esforzarte, tienes que dedicar tiempo, tienes que dedicar dinero porque tú tienes que salir adelante, tienes que sobresalir. No estoy diciendo que esto sea malo, no. Lo que estoy diciendo es que el enemigo quiere que eso en tu vida ocupe el primer lugar. Deseo de grandeza mundana. Tiempo para estudiar porque estamos dedicando el tiempo del crecimiento espiritual al trabajo. No estoy diciendo, repito, que eso sea malo. No, hay que estudiar, hay que salir adelante, hay que desarrollar un talento, montar la empresa, montar el negocio, hay que ser experto en el trabajo donde Dios te ha colocado. Pero ojo, ten cuidado porque en esta estrategia el enemigo quiere que eso tú lo coloques en el primer lugar, le dediques tiempo, le dediques energía y te olvides de lo importante, de lo principal, la vida espiritual. El enemigo tiene estrategias de guerra
Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 17, vimos al principio, dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Voy a decir algo que es importante y quiero que le prestes atención. El enemigo se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, si Jesús no es el centro de tu vida, despreocúpate. Sí, no te preocupes. La guerra no es contigo. Esa guerra el enemigo ya la tiene ganada. Pero si tú no guardas los mandamientos de Dios, que está incluido el sábado, si no tienes a Jesucristo como y el testimonio de Jesucristo no es parte de tu vida, estás en guerra y estás en medio de la guerra. El que no ha tomado la decisión, el enemigo lo tiene separado, guardado. Pero aquí dice que el enemigo se fue a hacer guerra contra los fieles y obedientes y tiene para mí hoy 3 estrategias. La primera, engañarte, generar desconfianza en el liderazgo, desconfianza en la iglesia, desconfianza en las promesas de Dios. Segundo, desobediencia. Él quiere que tú seas desobediente. Él quiere que tú no le creas a lo que Dios pide que hagas y lo que Dios no pide que haga quiere que tú lo hagas. Eso se llama desobediencia. Y tercero, el enemigo quiere que tú seas egoísta. Segundo, que tú seas presuntuoso. Y tercero, que tengas grandeza mundana. Para finalizar voy a leer este versículo en Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 3. Perdón, en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y voy a leer el versículo 15, 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y por qué el amor no está en él? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. ¿Saben por qué el enemigo solo usó 3 tentaciones contra Cristo? Porque aquí dice que todo lo que hay en este mundo es los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El mundo pasa y sus deseos pasan. Pero dice el verso, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tienes que tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios debes conocer cuál es su voluntad. Y debes recibir de lo alto el Espíritu Santo que forme parte en tu vida para que puedas tener el ejercicio de la voluntad y obedecer y hacer la voluntad de Dios. Si tú no naces de nuevo, si no naces de agua en el bautismo, si no naces de Espíritu, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti en el bautismo, si no hay ese primer comienzo, no puedes hacer la voluntad de Dios. Te esforzarás, intentarás lo posible de ser fiel, de ser obediente, pero tu naturaleza pecaminosa te va a traicionar. Y por eso aquí dice que para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios debe tener el amor del Padre, y el amor del Padre se adquiere con el Espíritu Santo. Sí. ¿Y saben quién está dispuesto a dar el Espíritu Santo más que un padre cuando le pide sus hijos alguna cosa? Sí, ese mismo, Dios. Dios quiere que hagas la voluntad de Él. ¿Y por qué? Porque te ama tanto y fue tanto el amor que demostró en la cruz que quiere verte feliz por toda la eternidad. ¿Sí? Ese es el Dios de la Escritura. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que tiene a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, a que el enemigo se fue a hacer guerra, los tiene bajo su cerco de protección. Ahí están, son de Él. Jesucristo dice, son míos, los llevo esculpidos en las palmas de mis manos, me sacrifiqué por ellos, me pertenecen por creación, por redención. Por eso les llama hijos, hijas de Dios. Y algún día cuando Jesucristo se manifieste por segunda vez,
te dará la eternidad en cielos nuevos y en tierra nueva a los hijos y a las hijas de Dios, a los que el enemigo se fue a hacer guerra. Estamos en guerra y tú tomas la decisión si quieres que el ejército de Dios, el ejército de Cristo, comandado por el general, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú tomas la decisión si sea Él, por medio del Espíritu Santo, que te defienda y que Él tome el control de tu vida y que puedas disfrutar algún día la eternidad. Tú tomas la decisión. Y yo anhelo, yo deseo que los que todavía no han tomado su decisión lo hagan. Empiecen a disfrutar la eternidad en esta tierra. Empiecen a saber lo que es la experiencia cristiana. Muy pronto esto se pondrá más difícil. Muy pronto aquí vendrá otra pandemia el año entrante peor que esta. Vendrá alguna otra calamidad que de pronto tocará nuestra vida o la vida de los nuestros. No lo sabemos. Pero si te mantienes fiel, si te mantienes obediente, si obedeces, si haces la voluntad de Dios, no importa, porque hay un galardón. Le llaman esperanza. Cielos nuevos, tierra nueva. Dios, con esta decisión voy a orar para que tú abras tu corazón. Para que allí donde estás le entregues el corazón a Cristo. Y busca a un pastor, busca a la iglesia, busca a alguien que te muestre a la luz de la palabra lo que aún no conoces. Y si Dios te llama para que desciendas a las aguas del bautismo, y si Dios te llama para que tomes tu decisión y tú sabes que es la voz de Dios, mi amigo, mi amiga, toma esa linda decisión, porque eso le causará una alegría en el corazón a Dios indescriptible, porque Él... Querido Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias porque nos has permitido a través de la tecnología llegar, Señor, a muchos corazones. Gracias porque tu Santo Espíritu ha hablado por medio de tu palabra en esta oportunidad. Señor, estamos en guerra. El enemigo se llenó de ira, está encolerizado, está lleno de cólera y se fue a hacer guerra. Y esa guerra tiene estrategias. Y hoy, Señor, hemos conocido algunas de esas estrategias para no caer, para que no haya desconfianza en nuestro corazón, para mantenernos fieles y obedientes, para no permitir que el egoísmo domine nuestro corazón, para no permitir que haya presunción, sino que sintamos la necesidad de ti. Y Señor, para que la vanagloria de la vida, los deseos de grandeza mundanal, no toquen la puerta de nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, seres humanos débiles, con el deseo de que tu Santo Espíritu nos tome y nos moldee para poder hacer tu voluntad, porque el texto dice que el que hace tu voluntad permanece para siempre, en cielos nuevos y en tierra nueva. Señor, hay algunos que aquí no han tomado su decisión, la han postergado. Por favor, que ellos abran la puerta de su corazón y que ellos tomen esa linda decisión de disfrutar desde ahora la eternidad. Gracias, Dios, porque nos escuchas. Gracias por tu bendición, gracias por tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias a los que se pudieron conectar. Muchas gracias a los que pudieron compartir. No puedo ver de aquí desde el dispositivo quienes se conectaron. No puedo ver quienes nos saludaron, quienes están aquí. Quiero saludarles. Saludarles a los que están conectados desde Bucaramanga. La hermana Arelis, la hermana Liliana desde Neira, aquí un pueblito cerca. Saludos a los que se conectaron. A Edward, a mi hermana Zaida, a mi suegra Rosa, yo me imagino que debe estar conectada. A Juan Carlos en Bucaramanga, a los que se conectan con nosotros, al hermano en Aguadas, a los hermanos en Salamina también se conectan. Aquí en Aranzazo hay varios que están conectados. Y a los que podrán ver esta hermosa transmisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude, que nos ayude y que disfrutemos de las bendiciones que ha preparado Dios en este sábado de tarde. Un feliz sábado para todos. Dios me les bendiga.